¿Qué es Camino a la Investigación? Camino a la Investigación está pensado como un taller para estudiantes que se estén planteando dirigir sus pasos profesionalmente hablando hacia la investigación, o a quienes ya estáis empezando, que estáis en máster, habéis empezado el doctorado, y el objetivo es que tengáis una visión de conjunto de lo que supone la carrera investigadora, y os vamos a dar una serie de pistas muy útiles para cimentar, ¿no?, vuestra carrera dentro de la investigación. La primera persona que os va a hablar es mi compañera Beatriz Monerri, de la Oficina de Apoyo a la Investigación de la Facultad de Ciencias Geológicas, y va a abordar un punto esencial que os va a interesar muchísimo sobre becas y movilidad, que es un aspecto esencial si uno se quiere dedicar a la investigación, tal y como ella os va a exponer. Hay un rango de becas muy grandes que hacen que casi el itinerario sea personalizado, y ella os lo va a contar. A continuación hablaré yo misma. Soy Ana Cabeza, la directora también de la Facultad de la Biblioteca, también de la Facultad de Ciencias Geológicas, y os voy a hablar de la publicación como tarea esencial, fundamental, a la que le vais a dedicar mucho tiempo cuando estéis investigando. Lo que es el sistema de citas, la importancia de tener una firma apropiada para que se os localice, seleccionar las revistas que que os convengan, y algunas pistas sobre visibilidad y redes sociales. Y por último, tenemos a nuestra compañera Esther Escriche, semioculta bajo el usuario de Bibliotecas de Ciencias, de la Biblioteca de Matemáticas, que es la que va a estar controlando que todo vaya bien, estará pendiente del chat y de resolver las incidencias que puedan ir surgiendo. Voy a dar paso a mi compañera Beatriz para que empiece su parte. A continuación, empezaré yo con la mía, y si os parece, cuando terminemos las dos, damos paso al turno de preguntas. Cuando quieras, Beatriz. Gracias, Ana. Buenos días a todos. Yo voy a enfocar mi presentación concretamente en 3 grandes bloques, incluyendo diversos subapartados. En el primer bloque os voy a hablar de las opciones para un graduado, los plazos para la defensa de la tesis y unos pequeños apuntes sobre el doctorado industrial en la Universidad Complutense de Madrid. En el segundo bloque os voy a explicaros las diversas ayudas predoctorales a la investigación, tanto de financiación pública nacional como de financiación privada nacional, las propias ayudas a la investigación predoctoral que nos ofrece la Universidad Complutense y los programas europeos relevantes para investigadores predoctorales. Y un último bloque, no menos importante que los anteriores, pero que forzosamente por falta de tiempo va a ser una breve reseña del camino del emprendimiento. No quiero dejar de empezar esta presentación sin hacer referencia a 3 grandes talentos que de alguna manera nos ponen en camino, nos ponen en evidencia cuáles son las características que tiene o que debería de tener las personas que se quieran dedicar al mundo de la investigación. La primera frase es de Santiago Ramón y Cajal y es muy evidente: el talento en la ciencia es el 1% de inspiración y el 99% de transpiración. La segunda frase es de Louis Pasteur: en el campo de la investigación, el azar no favorece más que a los espíritus preparados. Y la última frase, del gran Aristóteles: es de importancia para quien desea alcanzar una certeza en su investigación el saber dudar de su tiempo. Estas 3 frases sintetizan el espíritu que debe presidir el ánimo de todos aquellos que quieran dedicarse al mundo de la investigación. Y sin más prolegómenos, empiezo con el primero de mis bloques. ¿Qué opciones tiene un graduado? Bueno, pues alguien que ha consumado sus estudios de grado tiene la opción clara de poder dedicarse al ejercicio profesional en una doble esfera, creando su propia empresa o bien trabajando por cuenta ajena. Si a lo largo de los estudios de grado ha habido alguna materia de especial interés en la que quiera profundizar, a lo mejor otras personas se pueden plantear la idea de hacer un máster sobre una determinada área de su interés. Concluido el máster, con el grado también tienen la opción lógica del ejercicio profesional, pero se les abre una nueva vía que se inicia a través de un programa de doctorado y que culminaría con la lectura de una tesis doctoral. No voy a ser no me voy a centrar en este tema que podéis normalmente averiguar en cualquiera de las páginas, en la página web sobre los estudios de doctorado. Simplemente os voy a dar unos pequeños apuntes. Primero, lógicamente, hay que cumplir unos requisitos de titulación, es decir, ser graduado y haber cursado un máster con un total de 300 créditos F3
en una universidad española o en una universidad del Espacio Europeo de Educación Superior. También pueden acceder a un programa de doctorado los licenciados, arquitectos, ingenieros, es decir, estudiantes que provenían de planes de estudio antiguos que cursaban un ciclo entero de 5 años y que realmente no, en este caso no se precisa tener un máster. También, por supuesto, los estudiantes extranjeros, que hay una doble opción, el que haya convalidado su título en el Ministerio de Educación, en cuyo caso el criterio son los mismos que los que hayan cursado las carreras en España, o los que no hayan tenido esta homologación, que tendrán que recurrir a solicitar una autorización al rector a través del vicerrectorado de alumnos y concretamente el negociado de convalidaciones. Es sencillo porque es un trámite que se realiza a través online y que normalmente puedes acceder a él normalmente desde mediados de enero hasta finales de septiembre de cada año. Lógicamente, en el caso de estudiantes que hayan cursado sus carreras en el extranjero, pero que hayan realizado el máster en España o en cualquiera de las universidades del Espacio Europeo de Educación Superior con posterioridad al 2007, en este caso no necesitan pedir autorización al rector. Bien, una vez que se cumplen estos requisitos de titulación, es necesario, lógicamente, superar un proceso de admisión en cada una de las facultades. Evidentemente, aquí no voy a profundizar porque difieren en pequeños aspectos en una u otra facultad, con lo cual eso es más adecuado que cada uno se dirija a la facultad correspondiente a través de su página web e indague cuáles son los requisitos para superar el proceso de admisión. Es necesario, a su vez, tener un director de tesis y, además, disponer de un proyecto de tesis. Evidentemente, todo esto, una vez superado el proceso de admisión, nos llevará a iniciar un trabajo de investigación que habrá que culminar en unos plazos determinados. Los plazos vienen regulados en un Real Decreto y nos lleva a la posibilidad de realizar estos estudios, esta tesis, a tiempo completo, lo cual nos llevaría en un plazo máximo de 3 años para solicitar el depósito de la tesis para su defensa. Es posible pedir prórrogas, la comisión académica concedería o podría autorizar 1 año y excepcionalmente totalmente justificado otro año más. Y se puede realizar la defensa de la tesis y la tesis doctoral a tiempo parcial. Y en este caso hay un plazo máximo de 5 años para solicitar el depósito de la tesis para su defensa y la comisión académica puede autorizar 2 años y excepcionalmente 1 año más. Hay que dejar claro que no se computan a efectos de plazos, por ejemplo, las bajas de enfermedad, embarazos o cualquier otra causa pues, que esté establecido en la propia normativa. Bien. Para finalizar este primer bloque, voy a hablaros también de una manera breve, pero para que sepáis de su existencia, del llamado doctorado industrial. Que en definitiva, el doctorado industrial es otra posibilidad que lo que pretende es potenciar la interacción entre el ámbito empresarial y académico. Hacer realidad la gran aspiración de transferir el conocimiento de la universidad a la sociedad. Y para ello, el doctorando participa en un proyecto de investigación industrial o de desarrollo experimental relacionado con su tesis. El doctorando será contratado por una empresa, por un centro con capacidad de contratación y en el caso de la Universidad Complutense, esta empresa o entidad colaboradora que contrate al doctorando tendrá que firmar un convenio con la universidad donde se fijarán aspectos varios. Entre ellos, pues, el estatus económico del doctorando, otros aspectos económicos e incluso uno muy importante, que es un acuerdo de confidencialidad que se firma y que está relacionado, pues, con la confidencialidad de los datos que se manejan en la investigación. En la UCM, para poder, de algún modo, tramitar la solicitud del doctorado industrial, se solicitará normalmente a la comisión académica antes de finalizar el 2.º año de permanencia en el programa de doctorado. Y, bueno, pues a esta solicitud se acompaña la copia del contrato y una memoria técnica en la que se explica el proyecto de investigación experimental y la conexión del mismo con la tesis. Si hay una colaboración, como ya os he comentado antes, entre una entidad y la UCM, habrá que juntar también su convenio que ambas hayan suscrito. El acuerdo de confidencialidad que os he comentado. Y, bueno, pues la tramitación de la defensa no tiene muchas peculiaridades respecto a una tramitación de defensa normal, los trámites habituales, pero además deberán aportarse un informe aportado o firmado por los directores responsables indicando que la tesis se ha desarrollado pues, conforme a lo estipulado, ¿no? Bien, voy a iniciar ahora el segundo bloque de ayudas a la investigación, lo he denominado así en un sentido genérico, empezando por las ayudas predoctorales de financiación pública. Concretamente he seleccionado
las ayudas para la formación del profesorado universitario, que antes se denominaban FPU, las ayudas para la formación de doctores, antes denominadas FPI. Las dos son convocatorias, se convocan anualmente, y la institución convocante es el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Las terceras son las ayudas para la contratación de investigadores predoctorales del Programa de Empleo Joven de la Comunidad de Madrid. Y la cuarta, las ayudas para la realización de doctorados industriales en la Comunidad de Madrid. Bien, el primer grupo de ayudas, la formación del profesorado universitario, tiene como objetivo la formación en habilidades de docencia y en investigación que culminarán con la lectura de una tesis doctoral de los candidatos seleccionados. Estos candidatos serán contratados por un plazo máximo de 4 años y realmente deberán acreditar pues, una serie de cuestiones como ser poseedores del título adecuado para acceder a un programa de doctorado y tener ciertas condiciones y muy importantes en este caso, que es el tener una nota media mínima, porque a la hora de evaluar a estos candidatos hay una doble fase. En la primera fase de evaluación hay que superar la nota media mínima del expediente académico que se recoge en la convocatoria y que difiere para cada una de las áreas de conocimiento e incluso puede cambiar anualmente con las convocatorias. Entonces, en la primera fase el candidato lo que va a hacer es tener como mínimo la nota media mínima que le exige la convocatoria según el área de conocimiento. Una vez superada esta fase de evaluación, pasamos a una segunda fase de evaluación en la que ya se toman en consideración otros aspectos. El aspecto del currículum vitae del interesado, el currículum vitae del tutor de la tesis, la trayectoria científica de los últimos 5 años del grupo de investigación donde se va a incorporar el candidato y, en definitiva, la memoria que haya presentado sobre su proyecto de tesis doctoral. Normalmente estas ayudas, en un plazo de 6 meses desde el cierre de la convocatoria, el Ministerio las ha resuelto si no ocurre nada excepcional. El segundo grupo de ayudas son ayudas para la formación de doctores. Tienen como objetivo la formación también de doctores, pero que van a realizar su tesis vinculados a un proyecto de investigación de los que ya han sido, de los que aparecen estipulados concretamente en la convocatoria. También se realizarán un contrato máximo de 4 años con una retribución bastante adecuada, que en este caso lleva aparejada también una ayuda adicional de 6.800 euros, 6.200, 6.300 euros, destinada sobre todo a realizar pues, trabajos para la realización de trabajos de investigación, cuestiones relacionadas con la movilidad, etc. Bien. La evaluación, como en el caso anterior, lógicamente los candidatos deberán tener unos requisitos de titulación, de acceso a un programa, estar insertos ya en un programa de doctorado, en disposición de estarlo. Lógicamente, en ninguno de los dos casos que he explicado pueden acceder a solicitarlo personas que ya son doctores o incluso personas que hayan disfrutado más de 12 meses de ayudas predoctorales de cualquier índole. En cualquier caso, la evaluación en estas ayudas tiene también una doble vía, digamos. Por un lado, se valora con 100 puntos, de los cuales 50 corresponden a la memoria, bueno, digamos a las habilidades científico-técnicas del candidato y un cierto porcentaje también se valora la movilidad que ya haya realizado. Y los otros 50 puntos, de 0 a 50, se valorará pues, cuál es la adecuación real del candidato a la investigación, al proyecto en el que se va a insertar. Bien. Luego tenemos el tercer grupo, que son las ayudas para la contratación de investigadores predoctorales de la Comunidad de Madrid. El objetivo de estas ayudas es incorporar jóvenes investigadores en grupos de investigación de la Comunidad de Madrid para realizar investigación en áreas de interés estratégico para la comunidad. Pretende con esto fortalecerse simplemente dichos grupos de investigación y de algún modo favorecer el empleo de jóvenes, porque aquí los requisitos son bastante estrictos, no se puede, la edad máxima para poder solicitar estas ayudas son 30 años, tienes que estar inscrito en el plan de garantía juvenil del Ministerio de Trabajo, en fin, hay unos requisitos bastante peculiares. Los contratos se desarrollarán en un plazo máximo de 1 año. Y en este caso las ayudas son sometidas a una doble fase de evaluación, pero lo que a vosotros se refiere, solo hay una fase de evaluación. Cuando hablo de doble fase de evaluación me refiero a que las entidades que tienen interés en solicitar estas ayudas a la Comunidad de Madrid tendrán que presentarse y una vez seleccionadas por la comunidad son las que se encargarán posteriormente de seleccionar a los candidatos, a los doctorandos interesados.
y entonces efectuarán una valoración del candidato particularmente, ¿no? Y ya por último, dentro de este bloque, voy a hablaros de las ayudas para la realización de doctorados industriales en la Comunidad de Madrid. Realmente viene a ser realidad la gran, bueno, no sé cómo decirlo, el gran objetivo de que realmente se produzca esa gran transferencia del mundo académico universitario al nivel social, a nivel empresarial, ¿no? Se trata de fomentar la contratación de jóvenes investigadores en empresas de la Comunidad de Madrid y han de cumplirse requisitos diversos. Por supuesto, las universidades que pueden aspirar a beneficiarse de estas ayudas tienen que ser universidades públicas o privadas u hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. En el caso de las empresas beneficiarias, pueden ser empresas tanto públicas como privadas, pero siempre ubicadas en la Comunidad de Madrid. Y en cuanto a los requisitos que se les exigen a los doctorandos, bueno, pues en principio tienes que tener un título oficial que posibilita la matriculación en un programa de doctorado en cualquier universidad de la Comunidad de Madrid. La fecha de obtención del título debe estar dentro de los 5 años anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria. Si estás ya realizando el doctorado, no podrás llevar más de un año desde su inscripción en el programa. Y la persona contratada, como ha ocurrido en algunas de las ayudas anteriores que os he comentado, no podrá haber disfrutado de otra ayuda predoctoral en forma de contrato por una duración superior a 12 meses. Lógicamente, como en los demás casos, también hay que tener un titular, un director de tesis vinculado a la universidad, al centro de investigación o a la fundación hospitalaria, y también tiene que haber una persona responsable del proyecto en el ámbito empresarial. En ningún caso es posible que soliciten estas ayudas a cualquier investigador que ya sea doctor. Bien, para las ayudas para la realización de doctorados industriales, los criterios de evaluación, la evaluación es realizada por una comisión que podrá recabar el asesoramiento de expertos en materias específicas, ¿no? La valoración también será 100 puntos. Se valorará en primer lugar la viabilidad y la calidad científica del proyecto de I+D propuesto, de 0 a 50 puntos, los méritos curriculares del candidato y la adecuación del mismo a las tareas que tiene que realizar en el seno del proyecto, que sería de 0 a 25 puntos, el impacto de la ayuda de I+D en las entidades que han solicitado, que sería de 0 a 15 puntos, y luego se valorará que el director académico haya obtenido ayudas en programas como el Miguel Servet, el Ramón y Cajal, el Juan de la Cierva. Esto se valorará de 0 a 10 puntos. Bien. Pasamos, finalizando este bloque, pasamos. En esta diapositiva podéis ver, os la dejo unos minutos por si os interesa, los enlaces a estas convocatorias que os he indicado, son las últimas convocatorias. Os la dejo un minutito por si acaso alguno queréis tomar nota, pero en todo caso son convocatorias en las que se puede acceder muy fácilmente a través de la página web del Servicio de Investigación de la Universidad y están todas ellas. Bien, vamos ahora a las ayudas predoctorales de financiación privada nacional. Aquí os he seleccionado varios programas que yo, he considerado que eran bastante interesantes. El programa Infinite Retaining de la Fundación La Caixa, las becas para cursar estudios de posgrado en Europa, América del Norte, Asia y Pacífico, también la empresa convocante es la Fundación La Caixa. Estas ayudas se convocan anualmente. Las becas Fulbright de investigación predoctoral, convocadas por Fulbright España, y las becas Iberoamérica, Santander Investigación, Santander Universidades, convocadas por el Banco de Santander. Bien. En el programa Infinite Retaining, también el objetivo es la obtención del título de doctor, la lectura de la tesis en una universidad española o portuguesa. La contratación se realizará por un periodo máximo de 3 años y además está dotado pues, de unos, está dotado, y ahora os lo voy a pasar aquí para que lo veáis, con unas cantidades interesantes anuales. Están dotados además con una cantidad adicional de 3.500 euros para conferencias, estancias y además una posibilidad de un premio de 7.500 euros si en el 4º año el beneficiario presenta su tesis dentro de los 6 meses posteriores a la finalización del 3er año. Perdonad, voy a dar un poquito marcha atrás. Bien. Los candidatos pueden ser estudiantes de cualquier nacionalidad que cumplan con los requisitos, específicos.
de los requisitos específicos de titulación. Lógicamente, también tiene que tener un nivel B2 de inglés, que tiene que estar acreditado tal como en la convocatoria se indica. En definitiva, tienen que cumplir una regla de movilidad importante, que no tienen que haber residido al menos 12 meses en los últimos 3 años anteriores al cierre de la convocatoria en el país donde se encuentre la institución de acogida. Y, bueno, en este caso en España o en Portugal, evidentemente. Y luego la evaluación del candidato se realiza en 3 fases. En una primera fase se valoran los requisitos de elegibilidad. En la segunda fase, lo que se hace es una especie de un comité de expertos del área de conocimiento respectiva, evalúa en remoto las candidaturas presentadas. Y una tercera fase, que es una entrevista presencial con el candidato, en el que se valoran pues, otra serie de aspectos por parte de un comité multidisciplinar. Luego tenemos el segundo grupo, que son becas para cursar estudios de posgrado en Europa, América del Norte y Asia Pacífica, que implica pues, para la realización de máster, de doctorados y en ocasiones también de proyectos de investigación predoctoral. En este caso, el plazo máximo son 9 meses. Y los candidatos pueden ser, en este caso ya, tiene que tener nacionalidad española o portuguesa, tiene que acreditar oficialmente la posesión del título adecuado para poder acceder a los estudios que pretende acceder o cursar en el extranjero, tiene que tener además una acreditación del nivel B2 del idioma del país al que va a dirigir o donde va a realizar sus estudios. Estas becas también están muy bien dotadas. Os voy a pasar un poquito para que lo veáis porque, a ver, aquí lo tenemos. Las becas están bastante bien dotadas, incluyen todo tipo de gastos, se matricula a la universidad, una cantidad mensual, incluso incluye, en el caso de las universidades americanas y de Asia Pacífico, el coste de 5 solicitudes de admisión. En definitiva, otro tema importante aquí, perdona, voy a ir otra vez un poquito marcha atrás. Lo importante aquí es que si lo que se solicita la ayuda es para realizar un MBA, pues es necesario tener 2 años de experiencia profesional. En cualquier caso, la evaluación es como he indicado en el otro programa. Son 3 fases. La primera, el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad. La segunda, el análisis o la evaluación del comité en remoto de expertos. Y la tercera, como ya he indicado para el otro programa, la entrevista personal. Bien. Pasamos ahora a otras 2 ayudas, la de Becas Iberoamericanas Santander Investigación, que tiene como objetivo, fundamental en fin, en este caso se trata de contratar o de permitir que jóvenes profesores de menos de 35 años con estudiantes de doctorado, vayan a completar su formación científica con estancias en universidades iberoamericanas distintas de las de origen. Está también bastante bien dotado, son 5.000 euros, el plazo mínimo de la estancia son 4 meses y la selección se realiza en la propia Universidad Complutense, pues valorando el currículum académico del solicitante, valorando la necesidad y la idoneidad de la estancia, la investigación que se pretende realizar, etc. Bien, luego pasamos a hablaros, y me voy a poner otra vez, perdonad, a ver, esto es. Las becas Fulbright de investigación predoctoral, que son bastante interesantes también. El objeto es pues, simplemente realizar una investigación predoctoral en cualquier disciplina en universidades o centros de investigación de Estados Unidos. También la dotación, como veis, es bastante importante y el plazo de estancias para doctorandos oscila entre 6 y 12 meses. Como requisitos de los que os pudiera interesar solicitar estas ayudas, que se convocan también, insisto, anualmente, está el tener nacionalidad española, estar matriculados en un programa de doctorado, teniendo aprobado el plan de investigación y una evaluación positiva del primer año. Todo ello antes de realizar la entrevista presencial de selección. Tienes que tener un buen nivel de inglés, oral y escrito, que se acredita como se indica en la propia convocatoria. En este caso, lo importante es que no se aceptan solicitudes en cualquier campo de investigación que incluya prácticas en clínicas que impliquen un contacto con pacientes americanos.
Y luego, por último, pues se dará preferencia a candidatos que no tengan una experiencia reciente en Estados Unidos o que no hayan disfrutado anteriormente de una beca Fulbright. La evaluación de las Fulbright pues es bastante rigurosa también, a decir verdad. Por un lado, se valoran los requisitos de elegibilidad y por otro lado hay un panel de expertos en cada área de conocimiento que realizará una preselección basada en una evaluación de los proyectos presentados, ¿no? De acuerdo, pues, entre algunos aspectos a los siguientes criterios. Se valoran los méritos curriculares del candidato o la idoneidad e interés del proyecto presentado, la calidad del centro receptor en relación con el área en la que se ha presentado el proyecto. Y luego ya, por fin, los candidatos seleccionados se presentarán a una entrevista que se desarrollará en inglés y se realizará a través o por un comité integrado por expertos de distintas disciplinas. Bien, aquí finalizando este bloque, os dejo también los enlaces a las últimas convocatorias de todas estas ayudas que os he estado explicando. Bien, ya en la medio última fase encontramos ayudas UC que nos ofrece la Universidad Complutense. Bien, la Universidad Complutense también ayuda abiertamente a estos investigadores predoctorales a través de ayudas para contratos predoctorales de personal investigador en formación, a través de estancias breves en España y en el extranjero de los beneficiarios del programa anterior. Y luego, pues, la escuela de doctorado, de la que os voy a hablar, una serie de aspectos, ¿no?, interesantes para todos vosotros. Bien. Las ayudas UCM para contratos predoctorales de personal investigador tienen como objetivo que el doctorando realice su tesis doctoral en departamentos de la Universidad Complutense. Serán contratados por un periodo de 4 años máximo. Si al cabo del tercer año han terminado su tesis doctoral, pues entonces han leído su tesis doctoral, cabe la opción de un cuarto año, un año con un contrato postdoctoral. Bien. Y hay que tener en cuenta que la evaluación del candidato tiene que realizarse sobre méritos presentados y justificados oficialmente. Luego, dentro del segundo grupo, hablamos de las estancias breves en España y en el extranjero, pues es un programa de movilidad investigadora. Lo que se va a financiar aquí es las estancias breves, tanto en España y en el extranjero, para beneficiarios de contratos predoctorales de personal investigador en formación, y que requieran para completar su formación investigadora en el ámbito de la investigación de su tesis, una estancia breve en cualquier lugar, tanto de España como en el extranjero. Las ayudas son de 1 a 3 meses y se evalúa, lógicamente, cada uno de los candidatos, atendiendo pues al momento, pues atendiendo a qué investigación tienen que realizar, en qué fase de su tesis doctoral se encuentran, es suficiente, se valora también la suficiencia de la estancia en función a la investigación que se pretende realizar, la idoneidad del centro donde se va a desarrollar la investigación y una serie de aspectos similares. En cuanto ya para finalizar, la escuela de doctorado, no quiero dejar de hacer mención de la escuela de doctorado, realiza unas actividades realmente interesantísimas. Es el coordinador de los estudios de doctorado de la Universidad Complutense, sin perjuicio de que luego cada una de las facultades tiene coordinadores de doctorado. Y realiza actividades muy interesantes, como por ejemplo el PhD Complutense, que es una actividad que se realiza anualmente, en la que los doctorandos exponen la evolución en síntesis, en una síntesis de 10 minutos, la evolución de sus estudios, de su tesis doctoral, de su investigación, ante un tribunal que selecciona cada una de las facultades, y luego al final hay un acto en el que se entrega un primer premio y 2 accessit a los alumnos de doctorado que hayan presentado resultados más relevantes, ¿no? Bien, existen además otros eventos, como por ejemplo la tesis en 3 minutos. En cualquier caso, todo esto se complementa con un grupo de programas formativos muy interesantes, y para ello os invito a que miréis la página web de la Escuela de Doctorado UCM, en el que aparecen los programas de formación que pueden ser absolutamente interesantes para las personas que estén en este ámbito de estudios. Bien, en cuanto a otro tipo de apoyos institucionales, bueno, yo en este sentido os puedo hablar de nuestra Facultad de Geológicas, pero estoy convencida que en otras facultades existen convenios con empresas. En nuestro caso es Repsol, que nos financia 2 máster y además un contrato predoctoral.
Esto os invito a que, depende, como sé que hay alumnos de distintas, digamos, áreas de conocimiento, os invito a que lo indaguéis en vuestras respectivas facultades. Bien. Vale, y ahora vamos a pasar al último bloque de esta parte, que son las ayudas europeas en el periodo 2020 al 2027. Os quería comentar, antes de empezar este bloque, os quiero comentar un poquito para que tengáis una referencia muy somera de cómo funcionan los programas marco de financiación a la investigación en Europa. En realidad, periódicamente en Europa se crean una serie de programas marco que financian la investigación. Actualmente, a diciembre, finalizó el último programa marco, se llamó Horizonte 2020, y ha iniciado ahora, a partir del 2021, un nuevo programa marco llamado Horizonte Europa. Y os explico todo esto es porque estamos ahora mismo en un periodo de transición y las posibles ayudas que vosotros vais a poder encontrar en este momento van a estar vinculados todavía al programa marco anterior, al Horizonte 2020. Ya dado que las convocatorias de Horizonte Europa, que sería el programa marco actual, no empezarán, bueno, las convocatorias se publicarán en abril y hasta el año 2022 no habrá suficientes, digamos, no habrá ofertas. Entonces, básicamente, el programa Horizonte 2020, del que os voy a hablar muy someramente, es un programa que tiene 3 grandes bloques de financiación. La ciencia excelente, competitividad industrial y retos sociales. Las posibles ofertas que vosotros os podáis encontrar como investigadores predoctorales van a estar siempre en ciencia excelente. Y dentro de ciencia excelente hay un subprograma que se llama las acciones Marie Sklodowska-Curie. Bien, el objetivo de las acciones Marie Sklodowska-Curie es fundamentalmente formar investigadores creativos, investigadores emprendedores, formar investigadores que de algún modo relancen su carrera, relancen y desarrollen su carrera profesional a través de la movilidad internacional e intersectorial. Dentro de las acciones Marie Sklodowska-Curie hay un subprograma que es el hay concretamente 2 subprogramas que serían donde vosotros como investigadores predoctorales podríais obtener información de plazas posibles o de ofertas. El primero de ellos se llama las redes Innovative Training Networks, que a su vez comportan 3 programas que ahora os voy a explicar. Estas redes tienen como objetivo, en la línea de lo que son las acciones Marie Curie, formar investigadores, formar jóvenes investigadores que sean pues, creativos, innovadores, que sean capaces de convertir una idea en un producto o servicio que tenga que implique un beneficio económico y social. Y para poder acceder a estas redes, quiero deciros que es importante que consideréis que estas redes no las vais a solicitar vosotros como investigadores predoctorales. Las redes son solicitadas, son consorcios de centros públicos de distintos países y de distintos sectores que lo solicitan al programa marco y a ellos les concede la financiación. Luego son ellos, las universidades, bueno, en este caso los beneficiarios del consorcio, los que van a sacar las plazas a las que vosotros podéis acceder. Ok, aclarada esa cuestión, os comentaré que para poder acceder como doctorandos a las ayudas que ofrecen estas redes, normalmente se pide que los investigadores estén en los 4 primeros años de la carrera investigadora y no hayan obtenido el título de doctor. Son los llamados investigadores Early Stage Researcher. Además, hay que cumplir una regla importante de movilidad, que es no haber residido o desarrollado actividad alguna, y cuando hablo de actividad alguna hablo de estudios o trabajo, en el país donde esté ubicada la institución de acogida durante más de 12 meses en los últimos 3 años anteriores a la fecha del contrato con la red. No tienen estas redes ningún tipo de restricción de nacionalidad. Bien. Las redes, como os he comentado, las vacantes, bueno, ya os lo he comentado antes, las vacantes predoctorales ahora mismo en Horizonte 2020, son las que podéis encontrar ahora, las vais a encontrar en las redes ITN y en un programa que se llama COFUN. Bien. Estas 3 redes, pues os voy a decir sintéticamente, consisten concretamente, la European Training Network son consorcios de al menos 3 países en las que tiene que estar presente alguna empresa, que ofrecen, o sea, que solicitan financiación al menos para 15 investigadores predoctorales. Los European Industrial Doctorates son consorcios de 2 o más socios, en los que al menos uno de ellos es empresa
y en los cuales el doctorando deberá desarrollar su actividad, una vez contratado por la red, al menos el 50% de su tiempo tiene que estar desarrollado en la empresa. Y en este caso, si son 2 socios, pueden contratar al menos 5 investigadores predoctorales, y si son más de 2 socios, tendrían que ser 15 investigadores predoctorales. Y luego las European Joint Doctorates son redes de 3 o más centros pertenecientes a la Unión Europea o a países asociados que tienen capacidad para emitir títulos de doctorado conjuntos. Aquí el objetivo es que el doctorando obtenga un título de doctor conjunto entre varias entidades. Y en este tipo de redes también es admisible la contratación de al menos 15 investigadores predoctorales. Voy a ir un poco rápido porque creo que me estoy quedando sin tiempo y tampoco quiero dejar con poco tiempo a mi compañera Ana. Quiero comentaros también que los investigadores que son contratados por estas redes tienen, además del contrato que se les realiza y la actividad de investigación, que lleven a cabo actividades formativas sumamente interesantes, en forma de seminarios, en forma de talleres, en forma de cursos de verano. Hay información complementaria también en herramientas como, por ejemplo, la búsqueda de fuentes de financiación, la escritura de propuestas de investigación, la gestión de proyectos, etcétera. Y luego también pues, hay otro tipo de actividades como colaboración e intercambios, comunicación y difusión de resultados dentro de la red. En fin, realmente la posibilidad de ser contratado por una red de estas comporta para el beneficiario una gran cantidad de ventajas. Esto ya más o menos os lo he explicado, lo que son las redes. Vamos a pasar a esta diapositiva que de alguna manera he pretendido sintetizar lo que es el traspaso del Horizonte 2020, porque os he comentado antes que estamos en un periodo de transición del Horizonte 2020 al Horizonte Europa. En rojo os he señalado los 2 programas, cómo se denominaban antes y cómo se denominan en el actual programa marco, que puedan ser susceptibles de producir ofertas para vosotros. Bien, la tendencia en Horizonte Europa, que es el actual programa marco de 2021 a 2027, es a simplificar las llamadas redes doctorales, que pueden equivaler a lo que antes eran, o lo que os he explicado, de ITNs, básicamente pretenden lo mismo, formar candidatos a doctor, emprendedores, innovadores y capaces de convertir conocimientos en ideas en productos y servicios, con un impacto económico y social. Estas redes, más o menos, pueden llegar a contratar hasta 10 investigadores predoctorales. Insisto, estas convocatorias no se abrirán hasta abril del 2021 y las primeras ofertas estarán disponibles para investigadores predoctorales no antes del 2022. Bien, el otro programa del que también podéis obtener posibilidades se llama MSCA COFUN. Bueno, ya veréis, cuando os enfrentéis a los programas europeos ya veréis que es como una especie de sopa de letras. Pero bueno, una vez que os familiaricéis no vais a tener ningún problema. Este programa MSCA COFUN pretende cofinanciar programas de doctorado nuevos o existentes y becas postdoctorales, tanto a nivel nacional, regional como internacional. En definitiva, se trata de extender lo que es toda la positividad y la eficacia de los programas de Marie Sklodowska-Curie. Tienen además un alto nivel de exigencia en los procesos de selección y ofrecen unas excelentes condiciones de trabajo. Pero ocurre lo mismo. Este programa ahora mismo, las primeras convocatorias se abrirán en abril y las ofertas, insisto, las primeras para vosotros serán en el 2022. Bien. ¿Qué puede hacer un investigador predoctoral que quiere lanzarse a las... ¿Perdón? Beatriz, es la 1:45. Bueno, nada, voy a terminar esto rápido. El portal Euraccess, esto sí, por favor, tomar nota de esta página web, de este enlace, porque a partir de aquí se ofrece, todas las ofertas disponibles están en este enlace y podéis hacer una serie de pasos, entre ellos seleccionar ofertas de trabajo, seleccionando ciertos aspectos para acotar la búsqueda. El First Stage Researcher sería el perfil de investigador vuestro, como jóvenes predoctorales, el campo de investigación que os interese. Luego, por último, en los programas europeos, recordad que tenéis que seleccionar todavía este año H2020 Marie Sklodowska-Curie Actions o H2020 Marie Sklodowska-Curie Actions COFUN.
Y ya para finalizar, bueno, todavía me queda un pequeño tema, pero en cualquier caso, una pequeña y breve reseña del emprendimiento. Yo no sé si, Ana, tengo tiempo para hablar de esto o prefieres hablar tú lo tuyo y terminar yo luego con esto, como veas. Porque Así que sí, porque son menos cuarto y bueno, yo voy a abreviar, pero entonces, necesitaría empezar ya. vale, pues lo siento, entonces el emprendimiento no voy a poder decir casi nada de él. Simplemente que tener en presente que el emprendedor siempre tenemos en mente que es alguien que quiere crear una empresa o un negocio, pero sin embargo las personas emprendedoras realmente son más que eso y son muy importantes para la sociedad porque normalmente crean empleo, favorecen el cambio de nuestro futuro con productos, ideas o negocios y ayudan a la sociedad. En definitiva, un buen emprendedor y un buen científico, porque yo en este sentido quería centrarme en el emprendimiento científico, comparten muchísimas cualidades y tienen muchísimas habilidades en común. Un científico es curioso, es creativo, es riguroso metodológicamente, es disciplinado, es tenaz. En cualquier caso, comparte estas características también metodológicas con los emprendedores. En definitiva, un emprendedor que desarrolle un plan de negocio debe realizarlo bajo el método científico. Un plan de negocio parte de una serie de hipótesis, como son el diseño de un producto, el análisis del mercado potencial, en fin. En cualquier caso, comparten bastantes cosas en común un científico y un emprendedor. Y por último, si algún miembro de la comunidad universitaria está interesado en este tipo, en el mundo del emprendimiento, la entidad, la oficina más correcta a la que podéis acudir es Compluemprende. Es la oficina complutense del emprendimiento que os va a ayudar y asesorar en todas las fases. Y ya cierro. Muchas gracias por vuestra atención. Me gustaría explicaros más cosas, pero ya no hay tiempo. Así que luego nos vemos en la fase de preguntas. Ana, te dejo. Lo siento, me he pasado de tiempo. Ana. Vale, gracias. Gracias. Si dejas de compartir, gracias. Ya, ¿no? Bueno, sí, gracias. Bueno, bien. En la parte que me corresponde hablaros, voy a citar brevemente algunos puntos que, si no os los habéis encontrado ya, vais a toparos con ellos en breve. Yo voy a hablaros unas pinceladas de lo que supone la comunicación científica, el acceso abierto y un poquito sobre identidad y reputación digital. Todo esto son cuestiones a las que vais a dedicar gran parte de vuestro tiempo cuando os dediquéis a la investigación. Mira, el ciclo de la comunicación científica es el que os muestro. Tú inicias tu trabajo, consultas las investigaciones de otros en tu mismo campo, realizas tu investigación, las publicas y el ciclo vuelve a empezar. Otros leen lo que tú has hecho, siguen publicando y así es como avanza la ciencia. De manera que si me preguntáis por qué hay que publicar, o sea, no se trata únicamente de meteros en un laboratorio o en el método de investigación, ¿no?, que rija vuestro área de conocimiento. Todos tendréis que publicar, ¿pero por qué? Pues porque así es como avanza la ciencia, así es como se comunican los investigadores. Es que además, si acabáis como profesores universitarios, tenéis la obligación de hacerlo. Porque publicar es una manera de validar los resultados. Tú publicas unos resultados y los sometes al juicio crítico de otros expertos, ¿no? Es también una manera de rendir cuentas ante el organismo o la sociedad que financia vuestra investigación. Y porque además es fundamental para promocionaros. Hay una viñeta de humor un poquito ácido, pero es que es así, o sea, se murió porque no publicaba, ¿no? Además, el nivel de publicación el conjunto de publicaciones de una institución influye también en los famosos rankings de las universidades. Si habéis empezado ya a investigar, sabréis que la ciencia se comunica por muchas vías, pero las más importantes son los artículos, los libros y seguramente habréis consultado muchas publicaciones en repositorios de acceso abierto. Un artículo, si no os habéis enfrentado nunca a la lectura o a la elaboración de uno, es como un informe de cierta extensión que presenta resultados originales, aunque también los hay de revisión o lo que llaman el estado del arte, ¿no?, state of the art de una materia.
y la diferencia con respecto a lo que se publica en otro sitio es que está revisado por pares, es decir, hay expertos que van a revisar vuestro trabajo. De esta parte me interesa que tengáis en cuenta que los datos de investigación también es obligatorio presentarlos a la mayor parte de las revistas serias de muchas disciplinas. Bueno, habréis observado que casi todo lo que estoy contando se aplica más que nada al área de ciencia y de técnica, no tanto a la parte de ciencias sociales, artes y humanidades que tiene sus propias características, ¿de acuerdo? Bien, cuando os enfrentéis a la publicación de un artículo vais a ver que es una carrera de obstáculos que no termina únicamente con las conclusiones que vosotros y vuestros colegas hayáis obtenido. Hay que elegir una revista, hay que enviar el original, os lo rechazarán, habrá que volver a enviarlo a otra revista y va a pasar por muchos revisores hasta que finalmente lo veáis publicado. Ya lo veréis. Mira, os he puesto un pequeño cuadro para que veáis la cantidad de revisores que afirma la editorial Elsevier que tienen para las revistas que publican. Todo esto lo iréis viendo, pero sí que es muy importante que decidáis desde ya la firma personal, porque si cada vez vais a firmar de una manera, al final vuestra producción se va a quedar dispersa por distintas bases de datos y no se va a poder reunir en un mismo sitio todo lo que habéis hecho. Entonces, si yo me dedicara a la investigación, podría aparecer de todas estas maneras, todas estas, y yo sería la misma entre formas de firmar y errores tipográficos que puedo tener yo o la editorial, podría aparecer de todas estas maneras, de manera que sería muy difícil localizar todo lo que ha publicado Ana Cabeza. Yo os recomiendo que firméis con vuestros dos apellidos separados por guión para que se considere uno solo, ¿de acuerdo? Y luego ya el nombre desarrollado o con inicial, eso ya es cosa que no vais a decidir vosotros, sino la editorial y las costumbres que tengan. En cuanto a la firma institucional, también conviene que la pongáis claramente para que se pueda identificar todo lo que publica vuestro proyecto, departamento, facultad o, en este caso, la Universidad Complutense. Aquí os dejo unas recomendaciones de la FECIT para redactar la firma y asimismo existen unas soluciones que son medio públicas, medio comerciales, en el caso de ORCID, que os lo tendréis que crear en el momento en que empecéis a publicar algo, si os matriculáis en doctorado. El ORCID, os pongo aquí una captura de pantalla de María Vallet. Es eso que veis ahí, es como una URL persistente que identifica de manera inequívoca a una persona. Entonces, cuando tú te creas un ORCID, puedes ir complementando todos los apartados que tiene tu ORCID y es el que vas a poner en todas las publicaciones que tengas. Por ejemplo, veis aquí, este es un artículo que he sacado, bueno, es un perfil de autor que he sacado de una base de datos que se llama Scopus. Y veis, aquí pone el ORCID de María Vallet. Casi todas las revistas serias os lo van a pedir, o por lo menos el del investigador principal, para que se vea. Existen además otros identificadores asignados por determinadas bases de datos, como el de Scopus. ¿Veis que pone SC al lado de ORCID? Bueno, pues eso es un identificador de autor. De la misma manera que Google Académico también puedes abrirte tu perfil y es muy útil. O el de Publons Web of Science, que también tiene un Researcher ID, que es el que veis en la parte superior derecha. Con esto, aunque todavía no se os aplica, se calculan índices tan importantes como el H. A vosotros que estáis empezando todavía no os afecta, pero cuando ya tengáis una carrera investigadora un poco más larga, el H es fundamental para conocer la solidez de vuestra carrera. Entonces, para que vuestro trabajo no sea en balde, tenéis que seleccionar muy bien las revistas en las que vais a publicar. Esto vuestro director de tesis os aconsejará, porque hay revistas que son las que, digamos, podéis rentabilizar vuestro esfuerzo, que son las que se denominan revistas de impacto. Esto es importante porque si publicas en revistas de impacto puedes tener mejor, más fácil acceso a becas, ayudas, a acreditaciones, con el tiempo a sexenios de investigación y esto, por tanto, tiene una influencia real en vuestro currículum, en vuestra visibilidad y así como para el prestigio del proyecto departamento en el que estáis trabajando. Para definir lo que es una revista de impacto, básicamente son las que están incluidas en el Science Citation Index, el SCI.
que es un conjunto de revistas seleccionadas por materias que son las que más se citan por parte de la gente que trabaja en un determinado campo científico. Eso es lo que se denomina impacto. Aunque también existe de Social Science y de Arts and Humanities, no está tan desarrollado como el de ciencia y estas otras áreas de conocimiento tienen sus particularidades que yo os invito a que preguntéis en las bibliotecas de vuestros centros si sois de otras facultades que no sean de ciencias. Bien, todas estas revistas que están seleccionadas aparecen reunidas en el Journal Citation Reports, que lo que hacen es que hacen como un ranking de las revistas más citadas y calculan dos índices fundamentales, el factor de impacto a 2 años y el cuartil. El factor de impacto realmente es una media de veces que en un año determinado fueron citados los artículos publicados por esa revista durante los 2 años anteriores. Realmente es una media, ¿no? Ahora os voy a mostrar un ejemplo. Y de la lista completa por esa materia se divide en 4 y tienes los cuartiles. Os pongo un ejemplo a continuación. Lo que os quiero decir es que estas revistas selectas reciben muchos manuscritos, tienen procesos de revisión muy exigentes y altas tasas de rechazo, pero esto no os debe arredrar e intentar publicar en revistas que estén en JCR y que además estén en Q1 o Q2. Os he puesto un ejemplo de una revista de geología donde viene claramente explicado lo que os he dicho de cómo se calcula el factor de impacto y el cuartil correspondiente. ¿De acuerdo? Bien. El penúltimo tema que quiero tocar es el del acceso abierto. El acceso abierto a la ciencia, que os sonará, es el movimiento que persigue la disponibilidad libre y gratuita de los contenidos científicos en Internet. Existen dos maneras de hacer abierto vuestra investigación, que es la ruta verde, que es publicar vuestras investigaciones en un repositorio temático institucional, y la dorada, que es publicar en una revista directamente de acceso abierto. Antes de lanzaros a publicar nada en un repositorio, tendréis que consultar la política que tiene al respecto la revista en la que vayáis a publicar, como por ejemplo esto es de la editorial Elsevier. Tenéis que saber que el autoarchivo, es decir, el depósito en repositorios de acceso abierto, es una obligación por la Ley de la Ciencia Española. También es obligatorio según la política institucional de acceso abierto de la universidad y también es obligatorio en la mayor parte de los proyectos de financiación como el Horizonte 2020, que Beatriz os ha explicado, también los proyectos financiados por la Comunidad de Madrid y los del Ministerio de Hacienda. Os voy a dejar aquí, como luego os pasaré mi presentación por correo, os voy a dejar aquí una serie de pistas, ¿no?, de cómo podéis poner en acceso abierto vuestras investigaciones, aunque básicamente lo que tenéis que hacer es elegir un repositorio y poner la versión aceptada, es decir, no la maquetada por la revista con el encabezamiento, la paginación y todo eso, sino la que os han aceptado, el PDF pelado y mondado. Como sabéis, la Universidad Complutense tiene su propio repositorio, aunque existen otros, tanto públicos como comerciales, a los que podéis acudir. Para finalizar, os quería dar una serie de pistas sobre la visibilidad y la promoción de vuestro trabajo en la red y especialmente en las redes sociales, que a buen seguro consumís vosotros habitualmente, porque esta se ha convertido en un ecosistema ideal para que una persona comparta, ¿no?, lo que está haciendo, incluso si es investigador, no hace falta ser un influencer de moda. En un taller que recientemente hemos impartido en Bibliociencias hemos desarrollado bastante esta parte de la investigación y puse este gráfico en el que podéis ver las redes sociales más utilizadas. Fijaros que Facebook, que dicen que está muerto, pues no está muerto. En ese taller, que posiblemente repetiremos próximamente, os aportamos muchos ejemplos de uso eficaz de las redes sociales para potenciar vuestra faceta investigadora, la faceta docente si la alcanzáis y vuestra faceta como divulgadores, que también es muy importante. Que exploréis las posibilidades de promocionar vuestro trabajo en redes sociales implica que os citen, implica también un compromiso con la ciencia abierta de la que os acabo de hablar, con la ciencia ciudadana, es decir, la participación directa de los ciudadanos en procesos de investigación,
También os ayuda a que se os conozca como expertos, a crear una comunidad de intereses, abriros a otros especialistas y gente interesada en general y, por supuesto, atraer financiación y abriros a posibilidades de empleo en empresas. Yo os aconsejaría que escojáis el mismo nombre de perfil para todas las redes que os abráis, aunque pensad que todo esto también lleva mucho tiempo y, en fin, hay que ir con pies de plomo, ¿no? Que mantengáis los perfiles actualizados. No vale con abrirlo una vez y dejarlo ahí muerto, ¿no? Hay que trabajar un poquito en ello y no desdeñéis las redes sociales generalistas. Por ejemplo, Twitter es la que triunfa entre los investigadores, pero ya se están abriendo incluso a TikTok y a Instagram, donde hay ejemplos muy eficaces de todas las disciplinas. Yo os animo también a que os abráis un perfil en redes profesionales como LinkedIn, porque no sabéis qué puertas se os pueden abrir, ¿no? A partir de vuestros trabajos de investigación y que compartáis todo, no solamente los artículos, suponiendo que la revista os lo permita, sino pósteres, presentaciones, materiales docentes, si os graban en vídeo durante una entrevista, todo eso, por favor, publicadlo y compartidlo. Y que utilicéis una foto profesional, por favor, no vale la típica foto con el móvil recortada de un domingo de paella con la familia, porque esa va a ser vuestra carta de presentación. Pensar que si estáis presentes en la red y en cuantos más sitios mejor, esto os puede traer beneficios a largo plazo. En la presentación que os pasaré os dejo unos enlaces con los consejos que las grandes editoriales académicas dan a los investigadores para que difundan sus trabajos en la red. Y yo quisiera reunir o, digamos, resumir mi presentación, aunque ha sido un poquito rápida por falta de tiempo, que ahora que estáis empezando a investigar o que vais a hacerlo, os hagáis un planteamiento de realista de una situación compleja para que os podáis planificar y obtener los mejores resultados. Os dejo una pequeña bibliografía y os animo a que estéis pendientes de los cursos que FECIT imparte sobre Web of Science y Scopus, donde abundan en algunos de los aspectos que he mencionado, así como los talleres que impartimos en bibliociencias y, por supuesto, acudid a las bibliotecas de vuestra facultad, donde los profesionales estaremos encantados de explicaros un poquito más profundamente cualquiera de los aspectos que se han explicado aquí. Muchas gracias. Y ahora, si alguien tiene alguna pregunta que formular, es el momento. Podéis emplear el chat o podéis emplear el chat y os vamos dando pasos, si os parece. Bien. Aquí veo en el chat una pregunta de Javier Pedregal Trujillo que dice, dentro de que hay mucha oferta de referencias en la publicación, ¿se puede entender que ORCID es el mejor o ideal? Y entiendo que es mejor usar uno solo y no tener tantos ID como organismos haya. Bien, los identificadores de autor... Los identificadores de autor no dependen de un organismo. Realmente, de los que he mencionado, hay tres que sí que son netamente privados, como el de Google, el Researcher ID, que es de Publons Web of Science, y el identificador de Scopus. ORCID es semipúblico, semiprivado, es decir, la Universidad Complutense paga una cantidad al consorcio que tiene ORCID, y ORCID es que va a ser fundamental, porque es en cuanto publiques algo te lo van a pedir. Y si no, con el tiempo te vas a dar cuenta de que es necesario tenerlo. Lo que pasa es que estas bases de datos grandes que hemos mencionado con esos otros identificadores los puedes ligar a tu ORCID para que se alimenten. Es decir, si tú entras en Scopus, tú ya has publicado varios artículos y apareces como autor de uno de ellos, puedes ligar tu perfil de autor en esa base de datos a tu ORCID para que todo lo que metas en ORCID se refleje en tu perfil. No es el caso del perfil de Google Scholar, porque ese no está ligado a nada, pero sí conviene tenerlo porque ese es el que accede todo el mundo. A fin de cuentas, Scopus y Web of Science son de pago y aunque la mayor parte de la gente puede acceder a ello a través de su institución, no todo el mundo lo tiene. Mientras que el perfil de Google Scholar y el ORCID, sí, se pueden acceder sin tener necesidad de que uno esté suscrito a nada. Entonces, yo me centraría en esos dos. Después, aquí hay una pregunta para Beatriz.
Irene Soriano dice, si una ayuda FPI se otorga durante el segundo año de doctorado de un doctorando, ¿supondría esto que el doctorando tiene desde ese momento 4 años más para realizar su investigación con este proyecto, verdad? Este doctorando entonces completaría su investigación en 6 años. No, no. Los plazos de los contratos son 4 años. Y evidentemente son inamovibles y los plazos para la realización de la tesis ya os he comentado antes que eran o a tiempo completo o a tiempo parcial. Depende de cómo hayas iniciado el programa. Evidentemente tú vas a tener 4 años de contrato a partir de la fecha de la firma del contrato, pero si tú ya has iniciado una tesis doctoral, tienes un plazo máximo, si la haces a tiempo parcial, de 3 años, si la haces a tiempo completo, de 5, con prórrogas excepcionales de 1 y 1 más. Yo me imagino que en este caso, pues lo único que habría, si tú ya has iniciado tu tesis y llevas 1 año y pasado 1 año tienes la ayuda FPI, pues lo que tendrás que hacer es pedir a la Comisión Académica excepcionalmente una autorización para que te prorrogue en ese marco de 1 año y excepcionalmente otro año más. Y supongo que no habría ningún problema. Es decir, los contratos que te va a conceder el FPI son por 4 años. Y tú en 3 años tienes que haber, bueno, en los 4 años tienes que haber concluido tu tesis. ¿Que ya habías iniciado anteriormente la tesis? Pues entonces tendrás, a efectos del depósito de la tesis, tener en cuenta este tema, claro, pero es un tema distinto. O sea, el FPI te va a dar un contrato, vas a poder formalizar un contrato por 4 años. Eso es la básico. No sé, espero haber respondido a tu pregunta. Bien, aquí hay otra pregunta de Javier Sanz Pérez, que pregunta si se puede enviar un artículo a varias revistas a la vez. No, rotundamente no. Es decir, tú envías un artículo a una revista y tienes que esperar a que te contesten. Si te lo rechazan, entonces lo envías a otra, porque suponte que entra en el proceso de revisión de dos revistas al mismo tiempo. No se puede, es una publicación original y además cuando tú publicas un artículo en una revista estás cediendo prácticamente todos tus derechos de autor a favor de la revista, no tu derecho de autoría y de que se reconozca tu paternidad sobre el artículo, pero sí los derechos de distribución y reproducción, de manera que no solamente no sería ético, estaría feo, por así decirlo, sino que además se estarían violando algunas normas de derechos de autor que se aplican de manera internacional. Para ir un poco sobre seguro, se recomienda siempre en este tipo de talleres, que algunas empresas incluso imparten, es que uno antes de enviar un artículo, aparte de dejarte aconsejar por el director de tesis, que es lo más sensato, te leas bien las normas de publicación y sobre todo lo que llaman aim and scope de la revista, porque suponte que tú estás elaborando un trabajo de sedimentología, de, yo qué sé, de restos de algún material, no sé qué, y lo estás enviando a una revista de paleontología. A lo mejor tu artículo es muy bueno, pero la revista de paleontología no publica ese tipo de artículos, de manera que estás perdiendo tu tiempo, dejando que pase el tiempo y tu artículo, pues bueno, se queda ahí, ¿no? Entonces, yo no te aconsejo que hagas eso. También relativo a temas de publicación, Orlando Álvarez Arias pregunta por el chat cómo se vincularían las publicaciones anteriores con la identidad en la firma. Bueno, si ya es algo que hayas publicado, realmente no puedes cambiarlo, pero sí puedes hacer varias cosas. Abrirte el ORCID o el perfil de Google Académico y entonces ahí poner bajo la firma con la que te des de alta, listar ahí los artículos que ya hayas publicado. Si, por ejemplo, otro caso, si están recogidos en Web of Science y en Scopus, tienes unos formularios por los cuales tú puedes dirigirte a la empresa que elabora esas bases de datos para que corrijan tu firma de autor y lo unifiquen bajo una misma manera. Esto, si quieres, te podemos ayudar en las bibliotecas, pero lo que sí puedes ir haciendo desde ya es abrirte el ORCID, comunicarlo al vicerrectorado para que tengan constancia de ello, o el perfil de Google Scholar con la firma que hayas elegido. Y poco a poco lo podrás ir arreglando, pero no lo dejes, que luego cuesta muchísimo más. A ver, más preguntas. ¿Certificado de asistencia al taller? Sí. Enviaremos certificado. Escribidnos a la dirección de bibliociencias@ucm.es y os lo enviamos. Después, más preguntas. ¿Se pueden vincular los artículos publicados en un blog con estas bases de datos, como por ejemplo Dialnet?
No, me temo que no, porque Dialnet, igual que todas estas bases de datos, se centran en lo que está publicado en revistas, que como os he dicho, la diferencia respecto de otros medios de comunicar los avances es que tiene una revisión por pares. Entonces, el sistema de publicación de revistas, con todas las críticas que se vierten sobre él, que, bueno, cobran mucho, etcétera, pero es verdad que tiene la ventaja de que está revisado por pares. O sea, yo puedo abrirme un blog y puedo hablar de cualquier cosa, pero no está contrastado por expertos. De manera que tú, para ser incluido en Dialnet o en otra base de datos, tienes que estar publicando tus avances en una fuente, pues eso, que esté contrastada, lo suficientemente contrastada como para que los productores de esa base de datos decidan que es fiable incluirlo, ¿vale? Más cosas. ¿Hay alguna web donde se listen revistas especializadas por materias para identificar cuáles seguir y a cuáles mandar nuestros artículos? Pregunta Javier Pedregal. Sí, en el Journal Citation Reports que he mencionado en la presentación, puedes listar por materias y además de manera muy, muy específica cuáles son las revistas de impacto a juicio de los productores de esta base de datos. Cuando os envíe la presentación, vas a ver que en el ejemplo que he puesto de la revista de geología, he puesto, bueno, creo que no, que en una versión anterior sí puse el listado completo, pero sí que entras, seleccionas tu materia, en este caso era geología general, y entonces te sale el listado completo de las 47 revistas que hay incluidas en la última edición de JCR. Entonces, eso te puede dar pistas sobre cuáles son las revistas de impacto. Cuando llevéis más tiempo veréis que este es un sistema también muy polémico, sobre el que existen muchas críticas, con razón, fundamentadas, pero es que realmente vosotros que estáis empezando es a lo que tenéis que tender. Es decir, si me permitís la expresión un tanto vulgar, de momento hay que pasar por el aro y luego ya con el tiempo podréis rebelaros contra el sistema. Es lo que hay. Espero haber respondido a tu pregunta. Más cosas. Evelyn Peña Chávez pregunta si crear un perfil en Norcis se debe pagar. No, la Universidad Complutense de Madrid ya paga por ello. Entonces, como tú ya estarás en un programa de doctorado, me imagino, o tienes pensado empezar próximamente, ahí es cuando te lo tendrás que crear, ¿vale? En el momento en que publiques algo. Esto seguramente tu director de tesis te podrá informar un poquito más. Y si no, puedes acudir al servicio de investigación de la universidad, que es quien gestiona adecuadamente todos estos temas. Más preguntas. Javier Sanz pregunta si puedo poner un ejemplo vía web de esta pregunta de listar revistas por materia. Sí, por supuesto, ahora mismo lo hago. Ahora mismito, dejadme que comparta, voy a buscar, ¿vale? A ver, presentar ahora una pestaña. Me estoy conectando a la página de la biblioteca y lo que voy a hacer es presentar una pestaña, ¿de acuerdo? Para que veáis paso a paso cómo lo hago. ¿Me estáis viendo? ¿Sí? Bien. Bien, catálogo Cisne, estoy en la biblioteca, Web of Science. Si la red ayuda, rápidamente llego. Acoto por título. ¿Veis cómo se abre el catálogo? Pincho sobre acceso. Por cierto, que para conectaros a esta Web of Science tenéis que estar en la red UCM, es decir, dentro del campus, o conectaros a través de mi cuenta o de la red privada virtual, ¿de acuerdo? Por cierto, aquí en esta página de FECIT, os lo he puesto en la bibliografía de mi presentación, hay una sección que se llama recursos científicos de formación, donde habla pormenorizadamente de cómo se utilizan estas herramientas. Aunque la biblioteca también imparte cursos, pero bueno, que lo sepáis que lo tenéis ahí. Bueno, mirad, yo estoy dentro. Me voy aquí arriba donde pone Journal Citation Reports. Se me va a abrir una sesión.
Bueno, no, yo no quiero validarme. Vale. En principio no habría por qué validarse, pero bueno, como yo no estoy conectado ahora mismo a la VPN, pues por eso me lo ha pedido. Bueno, mira, por categoría, ¿vale? Entonces, por ejemplo, voy a coger matemáticas, que es una de las segundas que aparece, ¿no? Matemáticas generales, ¿de acuerdo? Ana, ¿Sí? disculpa, solo se ve la página del catálogo. Ah, no se ve esta, vale. No se te está viendo la otra. Vale, de acuerdo. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Veis ahora lo de matemáticas? No, ahora te vemos a ti. Vaya por Dios. Cuando Pues no vas sé, a presentar ahora, le he dicho que selecciona tu pantalla. A lo mejor es que tienes, no sé, mira a ver si tienes dos abiertas o mira a ver. vale, presentar ahora una ventana. A ver. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora Ahora sí sí. se ve. Vale, perdonadme. Bien, vuelvo atrás, ¿de acuerdo? Bien. Journal Citation Reports. ¿Lo veis, no? Sí, se ve, Ana, ya se ve. Vale, genial, gracias. Bueno, espérate que me vuelvo a... Como no estoy conectada ahora mismo por VPN, mal hecho por mi parte, pues tengo que meter mi correo y mi contraseña, ¿vale? Bueno, por ejemplo, la persona que me ha preguntado si puede poner el micrófono, ¿qué revista o qué materia querías conocer? Creo que se llamaba Javier, me parece, ¿no? La persona que preguntó. Sí, perdona, Ana. Sí, yo en Hola, concreto Javier. es de derecho. Derecho. Ahí con la iglesia hemos topado. Este instrumento, claro, es que a menos que estés en derecho internacional, por ejemplo, que ahí sí, claro, lógicamente son revistas de ámbito internacional, precisamente esta herramienta no es la más apropiada para determinadas disciplinas por cuya naturaleza son estudios, digamos, locales, como el Claro. derecho, las administraciones públicas, en fin, hay cantidad, y especialmente en el área de ciencias sociales y humanidades. Al principio de mi presentación comenté que para estas áreas de conocimiento existen otros instrumentos de medición que no son estos, porque esto está muy enfocado a la ciencia y aunque aquí sí que hay listadas algunas revistas de derecho, posiblemente no haya ninguna que se ajuste a tu campo de investigación. En este caso hay otros repertorios que listan las revistas más prestigiosas de tu área, ¿vale? Que no se basan a lo mejor tanto en el número de citas, sino más bien en otro tipo de indicios de calidad, como por ejemplo que tenga un comité de redacción abierto a distintas instituciones, que publique resúmenes en varios idiomas, en fin, ese tipo de cuestiones que son las que en tu campo, como por ejemplo, pues eso, administración pública, arte, filología, geografía, historia, urbanismo, se rigen por otros parámetros que son distintos a los de la Web of Science, o sea que creo que en este caso no te puedo ayudar. Ok, creo que me he colado de Javier y el otro compañero, Javier Sanz, decía estadística e investigación operativa o finanzas cuantitativas. Vale, bueno, pues entonces, bien, vamos aquí a la categoría. Como veréis hay muchísimas categorías. A ver si encuentro la de estadística e investigación operativa. Statistics. Bueno, no sé si está por Statistics o entra bajo matemáticas. Estos tíos no sé cómo lo han puesto. Era matemáticas, sí. ¿Está bajo matemáticas? No. Statistics. Mira, operational. A ver. Operation Research, no. No, tampoco. Statistics. Vamos a Statistics, sí. Voy bajando. Statistics and Probability, ¿de acuerdo? Vale, pues nada, me voy aquí, Submit. Bien.
Pues nada, 124 revistas. Mira, aquí están listadas por factor de impacto, de manera que de aquí tú puedes sacar los cuartiles, ¿no? Como verás, hay 124 revistas para esta gente. No quiere decir que no haya más que 124 de esta materia en todo el mundo. Seguramente hay miles de ellas más, pero ellos han seleccionado estas. Entonces, la primera es el Journal of Statistical Software, que por el impact factor que tiene debe ser casi imposible publicar ahí. Pero bueno, luego tienes una amplia, digamos, clase media de revistas que tienen impacto, que tienen un ámbito internacional y en las que a lo mejor tienes más posibilidades de publicar, ¿de acuerdo? Esto por si le quieres echar un vistazo. En cualquier caso, luego, cada revista tendrá su propia orientación. Por ejemplo, esta es Biostatistics. Si es tu campo, bien. Si no, a lo mejor no te conviene ni siquiera probar para no perder el tiempo, ¿vale? Que, por cierto, además debo decirte que en matemáticas los procesos de revisión de originales son muy largos, porque se pueden demorar hasta 2 años, ¿vale? No sé si con esto he contestado a la pregunta. Bien, seguimos con preguntas. A ver, ¿cuáles son las herramientas más apropiadas para derecho fiscal? Eso creo que las personas más indicadas para contestarte a esa pregunta son mis compañeras de la Facultad de Derecho, donde tienen bastante trabajado este tema. Entonces, te podrán mencionar aquellos repertorios que listan revistas prestigiosas de derecho, pero prestigiosas en cuanto a que tienen calidad en la edición. Eso ellas te lo pueden contestar bastante mejor que yo. Luego, aquí menciona alguien SJR, efectivamente este es un índice que se saca de Scopus, que tiene que ver con el impacto de las revistas en ciencias sociales y humanidades, pero te pasa lo mismo, SJR está basado en citas y no siempre es el método más adecuado para discernir las revistas de mayor impacto en determinadas disciplinas. Por eso te digo que si estás en derecho, mejor pregunta a mis compañeras de allí, porque ellas te van a explicar qué repertorios son los que tienes que consultar para ir a tiro fijo cuando quieras publicar algo. Después, a ver, la base de datos SJR, dice Yolanda Fuentes, permite ver también las publicaciones por categorías. Pues es lo que te digo, esta sale de la otra base de datos, digamos, rival, que se llama Scopus, y ahora os estaba enseñando JCR Web of Science. Y Scopus es de otra empresa competidora, que es Elsevier, y tiene su propio producto, pero al final es lo mismo. Está basándose en el número de citas. Bien es verdad que Scopus a lo mejor tiene mayor cobertura en determinadas disciplinas, pero en el fondo viene a ser lo mismo. Preguntad en vuestra biblioteca, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta más para Beatriz o para mí. Pues nada, si no hay más preguntas, las personas que estáis preguntando por las presentaciones, os las haremos llegar a lo largo del día o mañana. Emitiremos certificados si así lo deseáis y escribidnos, por favor, a la dirección que mi compañera Esther ha puesto en el chat, que es bibliociencias@ucm.es. Y nada más, agradeceros vuestra atención. Esperamos que os haya sido muy, muy, muy útil. Y, por favor, eso sí, contestad a la encuesta de satisfacción que os haremos llegar en breve a vuestro correo, porque así pues, nos ayuda a mejorar en la siguiente edición. Por mi parte, agradeceros que hayáis vuelto, abrigaos y hasta la próxima.